extrañan y también Florecita, mi esposa, así que te mandamos muchos abrazos. Un besote Jesús a Flor, por Navarro. favor, y a los niños también. Chao. Claro que sí, querido. Jesús Navarro, pues, el vocalista de Reik y un artista extraordinario, y Vivi de la Luz González se ha conectado con nosotros. Vivi, ¿estás en Panamá o entendí mal? Estoy en Guatemala. Estás en Guatemala, pero eres panameña, ¿correcto? No, soy guatemalteca también, chapina. Bueno, yo tenía la impresión de que eras panameña porque durante los correos que intercambiamos para tenerte en el programa, hablaban los Global Shapers, este programa del Foro Económico Mundial, del World Economic Forum, de lo que has logrado en la región. Y tal vez me perdí en la conversación, pero qué importante hablar contigo en este momento sobre una dimensión de lo que ha generado la emergencia sanitaria, la crisis económica y social, que es esta, voy a usar un término que a veces suena exagerado, pero que me parece relevante, en esta catástrofe humanitaria, y que empieza por la seguridad alimentaria, el acceso a comida, a decisiones de valor nutricional para las familias latinoamericanas. Platícanos un poco del momento que estamos viviendo en ese sentido, querida Vivi. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, y gracias también a la comunidad Global Shapers por darme la oportunidad de estar aquí. Bueno, conforme a América Latina, lo primero que hay que recordar es que es una de las regiones más desiguales del mundo. Y con eso parten muchísimas realidades de aquellos que sí tienen acceso, por ejemplo, a electricidad, agua, internet, y otros que no. Por ejemplo, en temas de seguridad alimentaria, América Latina sí logró salir de una subalimentación, o sea, eliminó eso en 60%. No fue el caso en Guatemala, pero esas desigualdades le hacen a unos que sí tienen el acceso y mucha disponibilidad también de alimentos, con otros que, por ejemplo, pueden ser los productores, que ellos son más vulnerables dentro de toda esta crisis, porque están aquellos que están también en los trabajos formales y los que están en el trabajo informal. Entonces, por ejemplo, los que producen los alimentos son aquellos que normalmente los venden en los mercados para tener ingresos. Y eso de repente se vio parado por esto de restricciones a la movilidad. Y al mismo tiempo, cierto, hay que recordar que América Latina es una región también de posconflicto. Entonces, esa parte de ansiedad o de inseguridad de qué va a pasar más adelante afecta muchísimo también. Por supuesto, ayer tenía una conversación con un amigo de la infancia, de la escuela, que se dedica a la venta al menudeo en México. Me decía, nosotros recibimos muchísimo de las remesas que llegan desde Estados Unidos, como debe ser el caso también en Guatemala, como una divisa importante. Y me decía, el 80% de esas remesas, de lo que recibimos nosotros, termina en una inversión en alimentación. Si entendemos las remesas como la mayor inversión en programas sociales en América Latina y la crisis que vamos a tener a partir del desempleo en Estados Unidos, de la recesión económica que cada vez parece más clara, el panorama para lo que significa en términos de seguridad alimentaria en la región es terrible. De nuevo, repito, 80% de las remesas que llegan, en el caso mexicano, a ese territorio, se dirigen a alimentación. O sea, lo que la gente manda de Estados Unidos, su lana que gana en los campos, en la construcción, en el sector servicios y que regresa a sus familias en México, lo usan para comprar comida. Y si esa lana, ese dinero no llega, pues genera una escasez terrible. Sí, aquí en Guatemala, como en México también, es un país que saca migrantes, básicamente, que hay mucha migración hacia Estados Unidos, y justamente ayer teníamos una conversación acerca de la migración inversa, en este caso, de, por ejemplo, deportados regresando. Pero en el caso de las remesas, Guatemala es una de sus principales fuentes de ingresos. Eso y otras exportaciones. Y entonces sí toca a los gobiernos ya para, o sea, y yo lo decía desde mi tesis, que justamente fue eso de mi tesis de maestría, que los gobiernos no pueden depender exclusivamente en las remesas
de los migrantes que eventualmente se van por la inseguridad o las condiciones que no pueden mantenerse aquí, por algo se van, o sea, nadie decide quiero irme de mi familia y de mi país. Entonces, los gobiernos sí se tienen que poner ya, creo que el momento ya no da tregua en poder generar soluciones a nivel interno de oportunidades de empleo dignas y capacitar y generar esas habilidades para que las poblaciones que dependen de eso puedan sumarse dentro de lo que tal vez no estaría a su alcance. Y Vivi, te invitamos justamente porque queremos escuchar un poco más de las soluciones que se están generando desde la comunidad, desde estos países como Guatemala, como México, desde los liderazgos más jóvenes y los emprendedores sociales. ¿Cómo avanzar en estas soluciones? ¿Qué están haciendo? ¿Qué específicamente estás haciendo tú? Bueno, yo tengo una organización para reducir la malnutrición y enfatizo la palabra malnutrición, no solamente desnutrición crónica, que se llama Come Mejor WAIC. Y somos un equipo pequeño desde el momento nos estamos quedando en casa y o sea, estamos evaluando estratégicamente cuándo salir, porque ya hay mucha respuesta humanitaria en, por ejemplo, donaciones de víveres y de alimentos. Entonces, algo que yo sí quiero mucho empujar es que esas canastas de alimentos no sean las mismas canastas tradicionales cuando hay alguna emergencia, porque ahorita sí es una emergencia, pero nunca antes vista y es relacionada a la salud. Entonces, mucho de lo que nosotros, eh, como estamos a nivel de salud, es también por lo que nosotros comemos. Entonces, la parte nutricional es súper importante para poder incluir justamente verduras, frutas, algunos cereales, que es los mismos agricultores, los pequeños agricultores, que la estaban pasando mal. Entonces, hasta la parte de salud está intrínsecamente relacionada a fortalecer los ingresos de los que más lo necesitan. Y además, por ejemplo, si en una canasta te encuentras un producto que tú produces, como por ejemplo, no sé, un banano, las personas le van a dar mayor valor a ese producto que ellos están produciendo, no solamente para venderlo, sino que para ellos mismos consumirlos. Y ahí ellos también pueden generar ese cambio en salud. Guatemala, por ejemplo, es uno de los países, es el principal país con las tasas más altas de desnutrición crónica. Eso significa niños menores de 5 años de baja talla. Después también está la parte de hambre estacional con desnutrición aguda, que ya se está evidenciando que está creciendo. Y al mismo tiempo convive en Guatemala, como en muchos lados de América Latina, como en México también, la obesidad o el sobrepeso. Entonces son dos realidades muy diferentes, eso se llama la doble carga de la malnutrición. Y luego le agregas el tercer punto de la triple carga de la malnutrición, son las enfermedades no transmisibles. Entonces, mucho yo hago énfasis en eso, es como uno desde la producción de alimentos que sea más enfocada a llenar las necesidades y los vacíos nutricionales de las personas. Por ejemplo, si hay desnutrición crónica, producir lo que lo puede mitigar. Si las mujeres embarazadas tienen anemia, entonces producir lo que ellas ya lo paliaría. Entonces, cambiar toda una forma de producción. La importancia que tiene esto en esta conversación que tenemos sobre el mundo post-coronavirus, ¿no? Cómo podemos darle a nuestras nuevas generaciones mejores alternativas de valor nutricional. Cómo podemos ayudar a productores locales a generar estas dinámicas virtuosas sobre nutrición, combate de las enfermedades no infecciosas. Creo que todo esto es sumamente importante y por eso te agradecemos, Vivi La Luz González, que nos hayas acompañado desde Guatemala. Gracias por tu tiempo y gracias por el trabajo que haces como Global Shaper en la región a través del Foro Económico Mundial. Y estaremos seguramente en contacto. Eso es un tema fundamental y por eso queríamos hablar de eso hoy, ¿no? De la seguridad alimentaria y de del impacto que todo este momento está teniendo en tantas dimensiones de nuestra vida y de nuestro continente. Querida Vivi, gracias de nuevo por acompañarnos y eso es todo en este episodio de Juntos en Casa. Les agradecemos que nos hayan acompañado esta producción en alianza con la Organización Panamericana de la Salud, con el Foro Económico Mundial y por supuesto desde Univisión. Yo soy Enrique Acevedo, periodista de Noticias Univisión. A nombre de Mauricio Rodríguez, de María Carolina Hurtado, de la increíble Esther Poveda,
y de todo el equipo de producción de Silva Salgado, que esta semana se unió al equipo. Les agradecemos su atención y bueno, los esperamos la próxima semana. Tenemos un muy buen show programado. Espero que nos salga, porque en esta nueva realidad de la programación, pues todo cambia día con día, pero en serio estamos haciendo un esfuerzo por llevarles información, contenidos, noticias oportunas y confiables sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos, con la comunidad hispana y en el resto del continente, en el resto de Latinoamérica, mientras pues nos acostumbramos a esta nueva realidad. Soy de nuevo Enrique Acevedo, queda formalmente inaugurado el fin de semana. Muy buenas tardes.